¿Qué tal, gente bonita? ¿Cómo están? Me llamo Iván y estamos aquí en Memes Históricos, el podcast. Estoy con mi amigo Mepe. Y a ver- Platícanos qué nos pasó hace 8 días que terminamos de grabar el episodio anterior. Bueno, ya para empezar esta plática, amigos, tengan mucho cuidado con los parquímetros. Bueno, no parquímetros, güey, el estacionamiento. Igual esta anécdota es para ti, mi querido Oscar. Pues ese día que estábamos grabando el primer episodio, pues ya al momento de salir se me fue la onda. Pues que grabamos igual. Pues es que aquí estamos tardando, llegamos y hablamos y pues igual se nos va la onda. Entonces, pues incluso Oscar era testigo de que le dije, no, es que ya cerraron el estacionamiento y eran como 8:40 y tantos. Y según el estacionamiento lo cerraron a las 8. Yo no leí el papelito que decía que era a las 8. Bueno, llegué y el estacionamiento sí estaba cerrado. Y yo sí me espanté, güey. Porque al final de cuentas se fue como de... Y el señor, Anótenlo. Si vienen a Tlaxcala en la noche, el estacionamiento cierra a las 8 no, de la noche. pregunten qué estacionamiento es. Porque al final de cuentas el que yo fui, pues llegué y todo, ya me había espantado. Llegué y pregunté con los dos locales que estaban coincidiendo con el lugar del estacionamiento, con la propiedad. Y en uno ni te abrieron. Y no, ninguno ni me abrieron. Me dijeron, hasta un muchacho me dijo, no, yo también estoy esperando por lo mismo. Pero el güey, o sea, él ya estaba ligando con la chica, con la trabajadora de ahí. Yo ya estaba preparando un petate ahí en la casa para que te quedaras. No, o sea, al final de cuentas aquí lo que pasó es que, o sea, el otro chico también le cerró en el estacionamiento. Le fue a preguntar a la otra chica que estaba ahí y al final de cuentas se quedaron a platicar. Ya estaba ligando, o sea, él no perdió la oportunidad. Yo sí quería mi carro. Entonces yo ya llegué. Mejor el carro que la chica. Mejor el carro que la chica. Yo ya llegué y la neta sí me espanté porque al lado hay un hotel, de hecho. Ya subí todo y pregunté y pues sí me dijeron que el señor sí se pone bien especial y que la neta no pueden abrir. Y yo así de, no, pero es que ustedes también, ¿no? O sea, no me pueden abrir en buena onda. Me dijeron, no, es que el señor sí se pone muy especial con sus clientes. Pero a ver, déjame le marco. Y pues ya le marco y sí las regañó. O sea, regañó a las señoras para que me regañaran a mí. O sea, les dijo como, pues que mira, yo le dije la hora, ahí dice, ¿por qué no leen nunca los papelitos? Y no sé qué, ya la estaba regañando a la señora. Y ya, pues la señora así dijo, pues ya tenga, joven. No, pues tú estabas ahí, ¿no? Entonces dijo, no, pues tenga, joven. Yo te ayudo a sostener el portón para que ajá, y pues sí, güey, sí, pero sí me quedé bien adentro. ¿Tu papá no sabía? No, ya se va a enterar. Pero bueno, amigos, tengan mucho cuidado, sean muy atentos a sus horas de estacionamiento. Hasta Aldo, que es el que está tratando con nosotros, la neta sí. Igual ya dijo, no, pues yo creo que este güey sí se va a quedar aquí, ¿no? Pues amigos, te iba a llevar a Zacatelco. Me iba a llevar a Zacatelco. Entonces, amigos, tengan mucho cuidado con las horas de estacionamiento. Fíjense, aunque no lo diga, fíjense, léanlo. Porque si no van a pasar vergüenzas como yo. Y la neta ya me estaba espantando. Porque ya hacía frío, ya eran como las 9 de la noche. Iban a dar las 9 y nada, no se abrían. Aquí en Tlaxcala la vida nocturna regularmente a las 9 ya acabó. De hecho, creo que los antros no pueden estar abiertos, ¿no? Hasta la... Sí, no pueden abrirse. Oye, cierto, ahora que cierran temprano. Y creo que también los anuncios grandes de LEDs están prohibidos. Correcto. Pues bueno, el día de hoy vamos a hablar esta ocasión de un tema que me parece muy interesante. Los que me siguen en la página ya vieron todos los posts que subí recientemente sobre Xochitecatl. ¿Qué fue Xochitecatl? Xochitecatl es una cultura, una civilización que existió, imagínate. Los aztecas más o menos fundaron su ciudad por ahí del año 1300, algo por el estilo. Ok. Los olmecas son mucho más anteriores. Los arqueólogos dicen que desde el 3000 más o menos empezaron a asentarse. Ok. Y terminaron aproximadamente por el año 400. Del 3000 antes de Cristo al 400 después de Cristo. Okay. Pues bueno, Xochitecatl aparece justo un poco antes de que acaben los olmecas, ahí por el año 800 antes de Cristo hasta el 1000. ¿Qué es lo que tiene de interesante? A ver, aquí vamos por partes. Por lo general, lo que nos han enseñado en la escuela, lo que hemos estudiado es que los teotihuacanos pues eran, después de los olmecas, la gran cultura, la que fue la civilizadora de Mesoamérica, etcétera, etcétera. Teotihuacán, la pirámide de la luna, la pirámide del sol y algunas otras más. Pero Xochitecatl es anterior a Teotihuacán. Entonces, piénsalo de esta manera. Teotihuacán, cuando tuvo su auge, Cacaxtla ya iba de salida.
significa que la primer cultura, después de los olmecas, grande que hubo en el Valle de México y de Tlaxcala, fue la de Xochitecatl. Y ahora algo más interesante. Ok. Vamos a empezar, ¿qué te parece si con el tema de los mezcales? ¿De dónde salen los mezcales? Y Ok. hace ratito yo tuve Hace ratito mi compañero, hay un debate histórico, cultural, sobre todo moderno, el cual es el origen del mezcal. Hay una apropiación cultural ahora por parte de los estados, de diferentes estados, ¿no? Podemos ver con nuestro vecino Puebla la apropiación cultural de los volcanes. El hecho de que ya eran dueños de 5 volcanes: el Popol Iztaccíhuatl, el Malinche, el Pico de Orizaba y el Coatlapanga, creo que. No, el Coatlapanga. No, ¿cómo se llama el volcán chiquitito? El más pequeño del mundo. No recuerdo su nombre, pero sí, ¿cuál es? Cuescomate, si no mal recuerdo. Entonces entró en un debate, el cual era de que los de Veracruz dijeron, mi amigo que es de Veracruz, ahora resulta que el Pico de Orizaba es de los poblanos, güey. Y es pipope. Y los de acá de Tlaxcala era como, ahora resulta que la Malinche es de los poblanos, güey. Es correcto. Entonces existió una apropiación cultural por parte de ese estado, ¿no? A lo que voy con esto es, el mezcal se sabe popularmente o coloquialmente, se dice que es de origen oaxaqueño. Y poblano. Desconozco si es de poblano. Yo solo sé que popularmente o coloquialmente es de origen oaxaqueño. Es correcto. Sin embargo, hay un debate y una fuente histórica que resalta, y ese dato que va a soltar en este momento mi querido Iván, es que el mezcal tiene origen en Tlaxcala. Tal vez quiero agregar un punto, más no sé, tú ya me lo vas a refutar o me lo vas a agregar o me lo vas a cambiar o me vas a corregir esa idea. Tal vez sus inicios no fueron tales como acá, o fue una bebida similar a, más no significa que sea el mezcal. ¿O cuál es la idea? Porque desconozco. Y esto puede ser muy interesante. A ver, platícanos. Primero hay que aclarar, ¿no? Porque ahorita mucha gente va a estar brincando en su casa que, las tlaxcaltecas ya se quieren apropiar del mezcal, ¿no? Una apropiación cultural Una apropiación cultural de los tlaxcaltecas. De los tlaxcaltecas. No, o la talavera. Vamos a ubicarnos en la línea del tiempo, ¿no? Es decir, Xochitecatl está aquí, okay, de entre el 800 al 200 después de Cristo, más o menos. Okay. Y Tlaxcala, los mexicas y todo eso están hasta como por acá, que es de 1300 en adelante hasta nuestra época, ¿no? Entonces hay un tramo en medio que no existía más que quizás Cacaxtla, que fue la otra cultura que hubo por acá. Entonces, ahí vamos a aclarar lo primero. El mezcal no es que tenga origen tlaxcalteca, porque los tlaxcaltecas fueron de más para acá, sino que tiene origen en el territorio que hoy conocemos como Tlaxcala, que eso es algo muy diferente, específicamente en Xochitecatl. Y es algo que estaba yo viendo recientemente en un artículo de la arqueóloga Mari Carmen Serrapuche, que es la experta de Xochitecatl y de Cacaxtla, donde dice que encontraron, entre muchas otras cosas, hornos en la tierra, como digámoslo así, estilo barbacoa, hornos sí. con vasijas de barro, y que pues al principio pues no tenían ni idea de para qué los habían utilizado. Yo recuerdo haber leído una investigación de ella más anterior, donde incluso suponía que como había fogón abajo, o sea, estaba caliente y de repente lo abandonaron, pensaban en aquellos entonces que era porque había hecho erupción el Popo en ese momento y lo dejaron así todo y pues pélate, ¿no? Ajá. Pero fueron ahondando en sus investigaciones y resulta que dieron con el proceso artesanal actual para hacer el mezcal. Se fueron a Oaxaca, se fueron a diversos lugares a ver cómo hacer el mezcal y se dieron cuenta que entonces los hornos que ellos tenían allí en Xochitecatl tenían ese tipo de características de cómo hacen el mezcal hasta nuestros días en Oaxaca y en Puebla. Entonces se regresaron a Xochitecatl, hicieron pruebas y las hicieron en el instituto, la facultad de química de la UNAM, no recuerdo ahorita exactamente en dónde, pero fueron pruebas que hicieron con la UNAM y determinaron sin lugar a dudas que esos hornos y esas vasijas fueron utilizadas para crear mezcal. Y eso le voló la cabeza a los arqueólogos, porque muchas personas o arqueólogos se burlaban de Serrapuche, entre comillas, ¿no? Porque aquí viene el eurocentrismo. Es de que los destiladores llegaron con los españoles. Uh-huh. Es de que aquí no conocían cómo destilar un licor, ¿no? Uh-huh. Pero pues resulta que sí sabían cómo hacerlo. Entonces no estaban tan atrasados como realmente nos han hecho creer aquí, en esta zona de Tlaxcala, que está aquí en Nativitas, está como a 20, 30 kilómetros. Ahora, ¿cómo es que entonces hoy en Tlaxcala no hay denominación de origen del mezcal y en Oaxaca y en Puebla sí?
Pues nos regresamos a la línea del tiempo. Después de los Olmecas, después de Xochitecan, después de Teotihuacán, tuvieron su auge los zapotecos, que precisamente pues tienen presencia en esta zona de Oaxaca y de Puebla. Pero cómo llegó el proceso o cómo llegó el conocimiento de cómo hacer mezcal hasta esas zonas. Bueno, pues resulta que Xochitecan fue abandonada, posiblemente por una erupción de volcán, y resulta que estas gentes, cuando abandonaron la ciudad, creen los arqueólogos que se fueron a Teotihuacán, que ya empezaba a florecer, y se fueron a Cholula. Entonces, los conocimientos que tenían de aquí en Xochitecan los exportaron pues a esos lugares, y cuando cayó Teotihuacán, pues de ahí se expandió para todos lados. Se mudan, o sea, las migraciones son... O sea, es que si el proceso de las migraciones, amigos, o sea, hacen fusionan, es que no sé cuál es la palabra correcta de decirlo. O sea, el hecho de las migraciones pueden crear y formar nuevas culturas. Es decir, o las deforman en todo caso, aunque pues si nos vamos a ideas puristas, siento que nuestras tradiciones actuales vienen de tradiciones muy deformadas de igual manera, ¿no? A lo que voy es muy interesante esa postura del mezcal. ¿Por qué? Porque yo nunca lo había visto, o sea, yo sí no sé esa idea, pero el hecho de que tú dices, o sea, se enfocan tanto en el proceso de lo migratorio, de cómo van cambiando, o sea, al final de cuentas, pues todo tiene sentido, ¿no? Todo tiene sentido. El simple hecho de una migración o los movimientos sociales y el hecho de los procesos económicos de intercambio y de mercancías, pues hace todo. Es decir, un ejemplo, cayó una ciudad, ¿no? En Europa. Pues los asiáticos, cuando se enteraban de esa caída de esa ciudad, era por medio de las mercancías, era por medio de los mercaderes. No se podían entregar de otra manera. No creo que salió una noticia y decían de aquí al otro lado. Pues no. O sea, todo por medio de los mercaderes. Lo vieron en Twitter. Exactamente. Es muy interesante eso. Por ejemplo, fácilmente quieren ver esa teoría, refutarla, cómo se movió esa tradición, podemos hacer una comparación con el simple hecho de la peste negra, ¿no? Cómo la peste negra se difunde a toda Europa fácil por medio de las mercancías, por medio de la mercadotecnia. Exactamente. Entonces, claro, aquí no fue barcos mercantes, pero sin embargo sí es un mercado, como el simple hecho puede estar brincando ese proceso, y sí es muy interesante, no lo había visto de esa manera. Ahora, quiero hacer una pregunta. A ver, dime. ¿Qué tiene que ver Cacaxtla? Que por cierto, como dato random, Cacaxtla cuenta como la única zona arqueológica que es techada, por así decirla, en todo el país, y si no lo sé, en todo el mundo. En el mundo creo que, si no es la única, hay muy pocas. Desconozco si es la única en todo el mundo, pero dice que es la única en México. Techadas. Ahora, ¿cuál es la...? Hay un dato muy interesante, una curiosidad. Mucha gente aquí en el hecho de que somos de Tlaxcala confundimos culturas. Es decir, cuando se asocia a los tlaxcaltecas de antes, se les asocia con Cacaxtla. Y cuando están en Cacaxtla se les asocia con los de Xochitecatl, ¿no? Que ojo, pudieron haber compartido algo, pero pudieron haber sido ciudades diferentes. Es decir, no es lo mismo, ejemplo, Tlaxcala y Chautempan. No es lo mismo Puebla y Tlaxcala. Nos separa unos cuantos kilómetros y aún así somos completamente diferentes. Y a lo que tú me estás dando a entender es que cada uno vivió un proceso diferente. Es correcto. Eso es muy interesante porque muchas personas, incluso me puedo decir que incluso yo, hemos confundido estas culturas. Es como una vez cuando nos conocimos Iván y yo, el simple hecho, ¿cómo se llamaba la zona arqueológica? Que es una iglesia que estaba abandonada ahí arriba. Tizatlán, ¿no? Que esa sí realmente, si nos vamos a una época de la conquista, creo que Tizatlán sí ya era una ciudad en ese momento, sí. Completamente funcional. Un barrio. Un barrio. Entonces, o sea, pero nadie se enfoca en Tizatlán, siendo una ciudad ya época de la conquista, y todos nos seguimos enfocando en Cacaxtla, y se creó una idea, un imaginario colectivo creyendo que Cacaxtla es la ciudad importante. No, fíjate que desde mi punto de vista, primero hay que diferenciarlas, ¿no? Xochitecas ya dijimos entre el 800 y el 200, ¿no? Cacaxtla es más reciente, aproximadamente entre el 600 y el 900, duró como 300 años ya de nuestra era. Entonces lo separan mínimo 500, 600 años entre que cayó una y nació la otra. Sí, eso es diferente. Y desde mi punto de vista, Xochitecas es más importante a nivel histórico que Cacaxtla. Cacaxtla tiene tiene más difusión que Xochitecas, pero creo yo que realmente deberíamos estarnos enfocando en Xochitecas. ¿Por qué? Uno, el del mezcal, ¿no? Okay. Y ahorita vamos a tratar otro tema, pero lo reservamos tantito. Y número dos, Cacaxtla es famosa por los murales. Sí.
Y eso pues obviamente. De hecho, por eso, como dato curioso, por eso se mandó a techar, porque los murales que tienen son muy importantes. No, y están hermosos. Y otro dato curioso, una vez hace años, por una granizada se cayó el domo y destruyó las pinturas. Sí. Entonces es otro dato muy curioso. Los tlaxcaltecas cuidando su patrimonio. Sí. Los tlaxcaltecas. Se cayó el techo, ¿no? Sí. Hay una imagen que tú compartiste que de hecho se me hizo muy curiosa, que allá en Xochitecatl hay una pirámide. Obviamente todos son arqueológicos, hay pirámides. Pero hay una cruz. Otro tema. ¿Por qué? Mira, apenas salió un comentario ahí en la página y te soy honesto, al principio yo cuando vi la foto así con la cruz, yo también me rasgué las vestiduras y dije, ¿cómo es posible? Mi apropiación cultural. Algo así, ¿no? Pero, o sea, ponte a pensar. Las pirámides de Xochitecatl no las construyeron de principio a fin así como están ahorita, ¿no? Okay. Las pirámides regularmente inician con algo pequeño. Sí, se van expandiendo, las dos van expandiendo. Entonces, yo me puse a pensar, pues en 500 años, cuando llega un arqueólogo y encuentre blogs como los de las casas de hoy en día, simple y sencillamente va a decir, esta es otra cultura, esta es otra etapa de modificación de esta edificación. Okay. Y en esta época, en vez de adorar a los dioses prehispánicos, lo sincretizaron con la religión que trajeron los españoles y el culto se perpetuó en el mismo lugar, solamente que con una diferente advocación. Ahí te va un dato curioso. Eso, de hecho, tuve un maestro de iconografía, Andrade. Saludos, profe, si lo ve. Y si estoy bien. Si no, ya me voy a decir, no aprendiste nada. Te regreso. Al lado de Cacaxtla está el templo de San Miguel del Milagro. San Miguel del Milagro fue mandado a hacer por el arzobispo Juan de Palafox y Mendoza, que fue de arzobispo, también pasó a ser virrey. Y fue uno de los muy importantes, de hecho. Creo que fue el reformas, sí. Exacta. Entonces, él, una de las cosas que hubo durante su mandato, por así decirlo, es que llegó una epidemia, que fue la que andaban las se me olvidó la palabra. Pero era una epidemia. Se me olvidó el nombre porque tiene su origen de náhuatl. De hecho, donde la gente se estaba muriendo. O sea, era una enfermedad que estaba matando a todos. Cualquier época en virrey. Bueno, cualquier época de la colonia. Cualquier época de la colonia viene a amigos, ¿no? Como dato curioso, se estima que en época mesoamericana, durante la llegada de Cortés, vámonos a 1520, no más, no menos, época mesoamericana, se estima que en la zona mesoamericana, que se considera actualmente, había una población de 20 millones de personas. ¿Saben hasta qué temporada volvieron a haber 20 millones de personas en México? Hasta casi la revolución. No, después de la independencia. No, en la independencia había de 8 a 10 millones. Y otros más pesimistas se van a 7. Se van prácticamente hasta la Revolución Mexicana y vuelven a haber 20 millones de personas. 400 años para que se recupere la población demográfica. ¿Te imaginas la crisis demográfica que hubo? Tenían de 8 hijos. ¿Cómo le hacían para no poder llenar este país? De hecho, una de las zonas, después es que me está yendo a otras épocas. Regreso. Estoy yendo, esto es para otro tema. Regresemos. Sigo tocando de San Miguel San Miguel. Como tú lo dices, ¿no? Hay un choque ideológico y de religiones, ¿no? Sincretismo. Ese templo, como la mayoría de los templos en México, se hizo con el simple hecho de que en ese lugar, obviamente su origen era que ese pozo, que entre comillas, o como cada quien lo quiere ver desde su concepción, es milagroso. ¿Por qué? Porque esa agua te ayudaba a curar enfermedades. Su historia de origen literal es la misma historia de la Virgen de Guadalupe. Es la misma. Nada más que cambia otro personaje. Pero hecho, fíjate que en aquellos entonces los tlaxcaltecas aquí siempre se han sentido superiores, ¿no? Es un tema para otro podcast. Pero, pero aquí viene el porqué. En México tuvieron, digámoslo así, una aparición, ¿no? Que fue la de Guadalupe. Y entonces los tlaxcaltecas dijeron, ¿cómo que ya tienen una? Pues nosotros vamos a tener 2. La Virgen de la Defensa. Que vendría siendo entonces San Miguel del Milagro y la de Ocotlán. De hecho son 3. Es la Virgen de la Defensa, la Virgen de Ocotlán y San Miguel del Milagro. La de la Defensa me la acabas de presentar. No, neta, búscala. ¿Va? Y son igualitas las historias. Busquen esas 3 historias. Es más, entra al Museo Regional de acá. Los frailes tenían un manual. ¿Cómo introducir una nueva deidad en los... Se enferma tu abuelo, padre, tío, padrino, indígena, va tiene su problema de fe.
Y en el lugar, ya sea cerro, monte o... Tiene que ser un cerro o en mente. O en O un monte. árbol se encuentra una deidad. Y En esta el deidad, ayate. exactamente, le da un ayate, le da un milagro, le da una señalización, lo multa incluso al personaje que si no hace la tarea correcta, lo va a enfermar. Exactamente. Creo que eso es lo que le pasó a Y San curiosamente siempre tiene que ir a hablar con un fraile. Miguel. Exactamente, o sea, es Por la alguna misma razón. historia, se compara, dices tú. Y el fraile en su casa, ya viene, espera. O sea, lo que vamos con todo esto es que comparten una misma ideología. Desde ahí a veces tú te das cuenta. Por eso me encanta mucho la materia de iconografía y todo lo que tenga que ver con la historia de la religión. Sí, sí, de hecho, sí. una vez lo platicamos Iván y yo. En el simple hecho, a mí tal vez no soy un creyente devoto al 100%, pero a mí me encanta todos esos temas de historia de la religión. Es de que tienen su... Y aquí voy con el punto de la iconografía. Hay un cuadro enorme que en San Miguel del Milagro, que de hecho parece que está hecho con la misma piedra de la cantera con la que se hizo la Catedral de Puebla. Bueno, esa pintura enorme es de San Miguel del Milagro, con su bastecita acá, apenas Sí. toca y cae el agua. Pero hay dos versiones de esa pintura. O solo había una versión, no me acuerdo, pero sé que hay en una esquinita hay unos demonios. El maestro me comentó, te vuelvo a repetir si no lo entendí mal, o a él lo comentaron lo mismo y se pudo hacer una historia oral, un teléfono descompuesto, que esos demonios los asimilaban con lo que tiene que ver con la zona arqueológica. En Xochitecas de Cacaxtla. Porque Pues mira, exactamente justamente... las pinturas que se encuentran ahí en Cacaxtla han sido conservadas desde hace años. O sea, muy a pesar de la queda, se siguieron conservando. O sea, había un culto ahí todavía alrededor de eso. Es lo que Entonces lo que hicieron es prácticamente, o sea, en una época de crisis, pues fácilmente cambiamos el culto a otra manera. Y como otro dato curioso, esa pintura que está de San Miguel del Milagro, del Arcángel San Miguel, la vas a encontrar en la Catedral de Puebla. ¿Cómo crees? Ahí está enorme. Tú entras en donde... ¿Se la llevaron de San Miguel? No, es copia. No sé cuál sea el original y cuál sea la Porque copia. el de San Ahí no Miguel te quiero se mentir. cayó, ¿no? Se derrumbó. No te puedo, ahí no te sé nada. Solo te puedo decir que son similares. Mira. Y yo cuando dije, güey, ¿qué onda? O sea, es Pues una mira. pequeña historia que dices tú, wow. Ahora, esta es otra historia similar y vamos a ver de los orígenes, porque regularmente, hablando ahorita de Guadalupe, dicen la creencia popular que pues es la advocación católica de Tonantzin, ¿no? Que era la deidad mujer patrona de los mexicas, ¿no? La abuela de los dioses. Pero ¿de dónde salió Tonantzin? Bueno, otro nombre de Tonantzin era Paréntesis, Cihuacuatl. profe. Tonantzin es la que dio a luz ¿Es la que sus 400 hijos la querían matar? ¿O estoy confundiéndome de deidad? Te mentiría en este momento. No es la que dio a Huitzilopochtli a luz. Huitzilopochtli es el dios de la guerra, Creo ¿no? que sí fue Tonantzin. No me acuerdo. Mira, Ok, ahorita- ahí en eso ese ignore, momento- no sé, vamos eso es a, un paréntesis. lo vamos a poner aquí abajo como nota, ¿no? Ok, ajá. Pero, o sea, yo a lo que voy, o sea, cómo le vamos rascando ahorita, es que otro nombre de Tonantzin era Cihuacuatl. Ok. Cihuacuatl significa mujer serpiente. Y aquí nos vamos a regresar a Xochitecatl. Porque resulta que en Xochitecatl, a un ladito hay una comunidad, decíamos ahorita, que se llamaba Xochitecatitla. San Miguel, Xochitecatitla. exactamente. San Miguel Xochitecatitla. Y ahí tenían... Paréntesis, comenten si están viendo esto nos escrito en Facebook, comenten algún nombre de alguna comunidad que ustedes digan tiene un nombre muy raro. Aquiscuicatepec. Llegamos a mi comunidad que es San Pedro Tlalhuapan, él dijo Aquiscuatlatepec. Aquiscuicatepec o Apatlahuaya. ¿Tú, Oscar, alguna que conozcas que te diga que se te hace raro algún nombre? No. No. Ahí en esa zona, perdón, había una leyenda de siglos, de mucho tiempo atrás, generación tras generación, donde decían que si los hombres se acercaban demasiado al cerro donde está Xochitecatl, se les aparecía una mujer hermosa, vestida de blanco, que les hablaba bonito y les decía, oye, pues, quiero ir al otro lado del río, ¿no? Ajá. Palabras más, palabras menos. Ajá. En pocas palabras, los seducía. Ajá. Y los embelezaba y los hombres pues ahí van de babotas y yo te llevo, se la cargaban en los hombros y ahí a un ladito está el río Atoyac, entonces se metían al río, la intentaban cruzar, justo cuando iban a mitad del río, de repente sentían que había más peso en sus hombros y volteaban a ver y resulta que se había convertido en una serpiente gigante que se los devoraba. Esa es la leyenda, ¿no? Ahora, después, si no me equivoco, por ahí de los 90 empezaron las excavaciones en Xochitecatl y en la parte de hasta arriba de uno de los edificios encontraron una pila, como si fuera bautismal, pero
prehispánica, Ajá. y adentro encontraron un ídolo, un monolito de una mujer con cuerpo de serpiente. Una mujer serpiente. Ajá. Ahora, ¿esto qué tiene de interesante? ¿Y cómo no lo confunden con Quetzalcóatl? Fácilmente. Bueno, aquí vamos a poner la imagen, o sea, Okay, es una mujer. Digo, porque alguien puede confundir. Podría también tener una Exactamente, vocación en ajá. el Quetzalcóatl, que ya era desde los Olmecas, ¿no? Okay. Entonces, de aquí veníamos hablando de la leyenda. Ahora vamos a regresarnos a Tonantzin, Ajá. que era conocida como Cihuacóatl. Ajá. Entonces podemos empezar a rascar que en realidad el origen de Tonantzin, de Cihuacóatl, viene desde Xochitecatl. ¿Ves? Eso es lo que yo te decía. Xochitecatl en realidad tiene una importancia que realmente en los libros y en la comunidad en general no se le da la importancia. Ya vimos lo del mezcal, Ajá. antiquísimo. Ahorita lo de las deidades prehispánicas. Y otras cosas, como por ejemplo novedosas, por así decirlo, se encontraron figurillas donde hay mujeres gobernantes, tienen su tocado, están en un tronito. Entonces los arqueólogos dicen que o bien pudo haber sido un matriarcado, Uh-huh. o bien pudo haber sido que, o sea, había cierta paridad de género en donde pues las mujeres también podían acceder ya sea a gobernantes. Pues sí te creo, sacerdotisas. o sea, bueno, históricamente aquí en la comunidad desde la llegada de los españoles, pues sí había una democratización del poder, ¿no? Desconozco eso de la idea del matriarcado que había en Xochitecatl, ahí sí desconozco, pero sí, pues es demasiado creíble. A lo que voy es, ahí es que a eso me refiero. Actualmente, cuando una persona principiante, es más, una persona que está estudiándolo, es que eso le puede costar demasiado, el simple hecho de querer separar culturas dentro de una misma región. Como el hecho de lo que pasó, ¿dónde se comieron los españoles? ¿Dónde son las luciérnagas? En Tecuac. Tecuaque. O sea, puede ser de otra época, puede ser una ciudad pequeña, puede ser una ciudad de estado, podría ser una ciudad independiente, pero, o sea, lo que voy es que estaba dentro del territorio actualmente que se conoce como Tlaxcala. Tal vez ellos no se sentían representados como tlaxcaltecas, tal vez ellos se sentían... Pensé que en realidad eran de la cultura de Texcoco, o sea, Calpulalpan, acuérdate que era del Estado de México. A lo que voy es, por el simple hecho de que nuestra geografía actual marca ese territorio como Tlaxcala. Ah, claro. Nos sentimos, e incluso tú has visto en algunas páginas, unos posts de Facebook cuando he publicado eso, dicen, ya ven como los tlaxcaltecas nunca veíamos a los españoles como deidades y hasta nos los comíamos, ¿no? Ok, vale, sí es una idea original y actualmente a primera instancia, pero si nos metemos a profundizar más, o sea, dices tú, pues hay algo ahí, ¿no? Es de que en realidad no fueron los tlaxcaltecas. Exactamente. O sea, fue en Tlaxcala, lo que hoy es Tlaxcala, sí, pero pues ellos eran aliados de los mexicas, ¿no? Entonces es parte de lo que ahorita yo quería abordar, ¿no? Como Xochitecatl, porque obviamente pues, no existían fronteras entre Tlaxcala y Puebla, era un valle, es un valle completo, el valle de Tlaxcala-Puebla. Hecho, si ustedes googlean aparece como Valle Poblano Tlaxcalteca. Entonces para ellos era un valle completo y ahí era donde vivían y pues me imagino yo era todo el valle, era para ellos, ¿no? Entonces pues tenemos a Xochitecatl, la Cacaxtla, Cholula, Huejotzingo, Tlaxcala, que pues todos compartieron, digamos, un origen cultural común y que después cuando llegaron las tribus nómadas de teochichimecas, chichimecas, pues es de que ellos asimilaron la cultura que ya había aquí. Y aquí es una analogía que a mí me gusta bastante. Los teochichimecas pues, venían con sus ideas de cazadores recolectores, venían de Aridoamérica, llegaron aquí y era como si un inmigrante actual mexicano, centroamericano, llegara a Nueva York. Sí. Encontró la gran ciudad, ¿no? Fue a mejorar su calidad de vida, ¿no? Ya no va a ser caja de paja, ahora va a ser casa de lodo. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y hay mucha gente que no le gusta que la gente que migra del sur al norte, pues adopte la cultura del norte, pero pues es lógico, es la cultura predominante. Entonces, cuando los teochichimecas llegaron de norte a sur, curiosamente, pues asimilaron lo que para ellos era pues la civilización más imponente, que entonces pues, asimilaron su religión. Seguramente de Xochitecatl, los mexicas y los tlaxcaltecas dijeron, aquí adoraban a una mujer serpiente, ahora le vamos a poner nombre, Cihuacóatl, porque pues no sabemos qué lenguaje hablaban en Xochitecatl, ¿no? Entonces es ese sincretismo de que de un culto anterior que fue el de Xochitecatl salió Tonantzin, salió
Tosi, que fue en Tlaxcala, que lo adoraban precisamente en tierra, en Xiautempan. Y de ahí, sí, el convento de Nuestra Señora de los Ángeles está sobre el templo de Tosi. Y de ahí, como de un origen común salieron dos, y después de estos dos, pues de aquí ya quedó Guadalupe, y aquí ya quedó Santana, o Nuestra Señora de los Ángeles, o las otras advocaciones que tiene María en nuestro país, ¿no? Y cómo podemos ir rastreando sus orígenes, pero ¿a dónde llegamos? Llegamos a Xochiteca. Y es como si los gringos, digamos, es la cultura predominante, y adoptan a su manera, a su estilo, las culturas de las minorías que van llegando. Taco Bell, sí. O sea, si queremos verlo así de igual manera, por ejemplo, cuando existe un gran imperio, una gran ciudad-estado, una gran capital, ¿no? En la cual, como le hemos repetido, ¿no? Una capital es producto de una gran mercantilización, una gran fusión de varias culturas, una gran fusión de etnias, una gran fusión de arqueología, de arquitectura, si podemos verlo así, de gastronomía, de todo. Por eso son unas grandes capitales, o sea, por eso es la función de una gran ciudad. Es correcto. Entonces, o sea, si nos vamos a ese punto, ¿no? O sea, el simple hecho de que exista una gran monopolio, una gran ciudad, es porque recibió eso de parte de un proceso migratorio. Entonces, es muy curioso, es muy interesante. O sea, yo siempre he dicho que y de hecho llevo una materia de eso, los procesos migratorios son los que nos forman identidad en la actualidad. Es correcto. No, nunca, y tampoco darnos nuestros desgarres de puristas, como si de veras no sabemos que nos están dañando nuestras culturas. El simple hecho, como que eso me gustaría dedicarle un día a un capítulo, y cuando sea la temporada, que es lo de el Día de Muertos, ¿no? El simple hecho del Día de Muertos es una mezcla de cultura prehispánica, española, portuguesa, romana, o sea, es una mezcla de cultura. Eso es más antiquísimo que cualquier cultura. Y si nos vamos actualmente, el Día de Muertos ya es una mezcla entre el Halloween americano y gringo. Que ya está ganando más el Halloween. Con una mezcla de Día de... con sus calabacitas, o sea, con el Día de Muertos mexicano, ¿no? Velo tan solo en un cambio de 10 años. Pero eso, bueno, esto es no quiero tocar ese tema para otro, pero es muy interesante cómo estamos viviendo estas mezclas de culturas, ¿no? Y tampoco hay que arriesgarnos de, no, es que nos están robando nuestras culturas. O sea, sí y no. Podemos, como todo es válido, puedes mantenerte desde una postura un poco conservadora, que no está mal. El simple hecho de decir, no me gusta que las modifiquen, y estás en todo lo correcto. Te gusta vivir en ese círculo, adelante, y estás en todo lo correcto. Pero también hay personas que dicen, quiero adoptar esa cultura, quiero adoptar esa tradición. Y también es bienvenida, pues, porque de ahí en 20, 30 años va a venir una tradición con base en esa mezcla, evolución y todo eso, transición. Es exactamente, mira, recientemente... Y como tú lo dices, ¿no? El simple hecho de tan solo una ciudad que podemos ir, está pinche, vulgarmente hablando, ahí está una piedra abandonada con una cruz. Cacarse lo opaca completamente. Exacto, y sobre todo si conoces, güey, porque si no conoces te da flojera caminar. No, porque voy a ir para allá, güey. Si no hay nada. No hay nada. O sea, mejor me voy a Cholula. Es correcto. Y a Valquírico, que está a 5 o 15 minutos, ¿no? Entonces, mi momento más whitezican, ¿no? Entonces, a lo que voy es eso, amigos. El simple hecho de cómo los procesos migratorios forman las culturas que conocemos actualmente, y como lo dijo él principalmente, la geografía es muy importante. El simple hecho de que se denomine como Valle, actualmente se conoce como Valle Poblano Tlaxcaltec, y con base en la geografía que se ha modificado, que hay 2 estados que comparten ese mismo valle. Pero el valle no conoce de eso. El valle exacto, el valle no sabe que pues aquí me están limitando, güey, ¿no? De aquí para allá ya no pasó. Exactamente, ¿no? De aquí para allá es donde voy a construir un muro. Aquí llueve y aquí no llueve, güey, ¿no? O sea, a lo que voy es eso. Las culturas que se desarrollaron en el valle, y al ser una zona muy importante con base en el intercambio de mercancías, de bienes, de culturas, religiones, etnias y todo. Es que son las fronteras las que nos dividen, porque mira, cuando llegaron los españoles incluso dijeron, es de que Huejotzingo y Tlaxcala es como si fueran un mismo pueblo, porque comparten absolutamente todo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La bronca es que pues, nosotros nos gusta cercar nuestro patio y de aquí para allá es y de aquí para allá es mío y de aquí para allá es tuyo. Medio mamones. Y bueno, ya para concluir, y no me gustaría dejar esta anécdota afuera, porque me parece también que es súper interesante. Ojo, aquí aclaro,
Estas son conclusiones personales mías, ¿no? Todo lo que hemos hablado ahorita tiene un sustento en investigaciones que hemos leído, etcétera, etcétera. Busquen de igual manera, les invitamos a decir, este güey está mal. Es claro, podemos equivocarnos. Ustedes busquen, Ahí investiguen. déjenlo en los comentarios. Busquen su fuente bibliográfica. No me importa cuál fuente sea. No México entras desconocido. en regaños, güey. No los México regañes. desconocido. O sea, creen su misma bibliografía. O sea, ustedes interpretenlo de Sí, su manera. claro. Creen su propio criterio, porque con base en que leas 3-4 fuentes vas a crear tu propio criterio. Y créanme, va a pasar como los grandes autores. Después de que escribieron al año se dan cuenta de la mamada que escribieron. Dijeron, Eres un no, mal de güey, incoherencias". escribí puras incoherencias, ¿no? Eliminar post. Exactamente, ¿no? ¿Qué no nos pasa, no? Que en un año sí pasa. de repente A mí me ha de- pasado. O sea, lo que hice una semana, ¿no? O sea, porque lo dije, güey. O sea, Ya así leí. les va a pasar, amigos. Busquen sus fuentes, investiguen, critíquenlos, Contrasten analícenlos. la información. Capaz dices, no estoy de acuerdo en lo que es él. También estás en todo lo correcto. Tú crees en tus fuentes, tú investigas y ya. Bueno, pues ya. La última que quería comentar, ya hablamos de Xochiteca, ya hablamos del mezcal, ya hablamos de las diosas femeninas. Ahora me gustaría hablar un poquito más de Cacaxtla, ¿no? Que está a un ladito. Ajá. Y precisamente hablando de los murales, los arqueólogos no se ponen de acuerdo, ¿no? Hay quienes dicen que eran mixtecas, hay quienes dicen que tenían ascendencia olmeca, hay quienes dicen que eran... se me fue el nombre. Polochas o algo por el estilo. No recuerdo ahorita exactamente cómo se dice. O choles, algo por el estilo. Ajá. No saben de qué etnia era la civilización. Diego Muñoz Camargo en su historia de Tlaxcala dice que eran olmecas xicalancas, pero pues no sabemos realmente qué eran. Ahora decir a alguien, ¿cómo que Diego Muñoz Camargo? Pero bueno, ajá, continúa. Investiguen quién es. Si has ido a Cacaxtla y viste los murales, dime si de repente te da como que una ciudad maya en Tlaxcala. Sí, tiene su... ¿Verdad que tiene su Sí, airecito? sí tiene ese airecito. Y de hecho hay una investigación que recientemente hicieron donde analizaron la forma en que trazaron estos dibujos y llegaron a una conclusión. La forma de los trazos, búsquenla en Google, se asemeja en 90% a la forma en que hacían sus trazos en ciudades mayas. Si no me equivoco, Palenque y otras de por ahí de la zona. Entonces... aunque los arqueólogos, insisto, no se han puesto de acuerdo de qué origen era, si las pinturas parecen mayas, tienen un estilo maya, pues eran mayas. ¿Para qué le buscan tanto? Eran mayas. Es que a veces los arqueólogos pues también como que dicen, ¿cómo es que había mezcal en Tlaxcala? ¿Cómo que había mayas en Tlaxcala, no? Pero pues la evidencia apunta en esa dirección. Ahora, vamos a proseguir con la historia, ¿no? Este mismo Diego Muñoz Camargo dice que estos olmecas xicalancas de Cacaxtla, cuando explotó, bueno, cayó la ciudad, porque no explotó, pero van a creer que de veras explotó. Los sobrevivientes pues se dispersan entre el pueblito, ¿no? Y algunos de ellos llegaron al cerro Coahuitzin, que muchos no lo saben, pero pues ahí es donde se estableció originalmente Tlaxcala, ¿no? La ciudad de Tlaxcala hoy está en un valle, pero originalmente estaba en los cerritos que estaban a un lado. En uno de esos cerritos, ahí se fueron a vivir los olmecas xicalancas, ¿no? Y ahí dijeron que iban a hacer otra ciudad. Llegan los teochichimecas, que después fueron tlaxcaltecas, y los corren, dicen a los olmecas xicalancas que ahuequen el ala, los exilian, y Diego Muñoz Camargo dice que los manda, que se fueron por el norte. Así dice, literalmente, agarraron por camino del norte rumbo a lo que hoy es Zacatlán. Así está escrito. Ok. Ajá. Entonces, vamos a recapitular. Murales con estilo maya. Ajá. Eran mayas. De ahí se vinieron a vivir a lo que fue Tlaxcala. Llegaron los teochichimecas, los expulsaron y los mandan a Zacatlán. Ajá. Y ahora, yo tengo un post y a ver si aquí lo podemos replicar. Poner una imagen de personas mayas actuales y una imagen de personas originarias de la Sierra Norte de Puebla. Y vas a ver que el parecido, o sea, tú dices que uno es el otro y el otro es el uno, son igualitos. Entonces, yo sostengo que los mayas que vivían en Tlaxcala, se fueron a la Sierra Norte de Puebla. Porque, o sea, tú y yo a leguas nos vemos que tenemos ascendencia náhuatl, o sea, por el color de piel. De verdad, el quien haya ido a la Sierra Norte de Puebla, a pueblitos mágicos como Chignahuapan, Zacatlán, que son hermosos, o sea, tienen unos rasgos faciales característicos que son muy diferentes a los de, por ejemplo,
los pueblos nativos todavía que existen en Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala o Puebla. No tienen absolutamente nada que ver. Sí. Entonces, desde la teoría hipotética que yo tengo, mi teoría conspirativa es que esas personas son descendientes de mayas de la península de Yucatán, que pues por... Sí, eran haciendo brinquitos. Todo es una mezcla, como te digo, o sea, los procesos migratorios, como alguien va cayendo en la ciudad, se van empujando y se van moviendo, y se van moviendo y se van recorriendo. O sea, la caída de una ciudad, como dijimos, una capital, recorre a la gente y los va expandiendo y los va expandiendo y los va expandiendo. O sea, difícilmente cae una ciudad y ahí mismo se vuelve a juntar toda la gente y vuelve a crear la misma, ¿no? Empuja, pues, mueven, empujen, y lo mueve, ¿no? Es correcto. Pues sí. Cholula es el caso, ¿no? La única que se eterna es Cholula. Y la Ciudad de México. Nos va a enterrar a y la Ciudad de México. No, esa es más reciente. No, Cholula está casi luego que cayó Xochitecal y ahí sigue. Dice, leí un comentario por ahí en Facebook. Teotihuacán, ¿no? Teotihuacán había sido una base arquitectónica enorme. O sea, pues existe desde Teotihuacán. Imagínate que Teotihuacán todavía había. Ya córtale, mi chavo. Ajá. Si no nos vamos a expandir. Se nos fue el tiempo. Es que decir, amigos, tenemos programado esto porque si no. No, y si vieran fuera de cámara también como nos estamos hable y hable. No, es que miren, amigos, no es por ser grosero, pero es que esto puede expandirse para otro capítulo. Podemos sacar un capítulo directamente de Teotihuacán. Y hoy no se puede quedar el carro encerrado. Exactamente. No, hoy vengo en combi. Pero yo no lo quería decir. Yo también. O sea, a lo que voy es que como moraleja, conclusión, los procesos migratorios con base en, bueno, el desarrollo de una ciudad y su cultura, tanto agrícola, de religiosidad, de gastronómica, al momento de la caída, ascensión o crecimiento, porque incluso si puede crecer demasiado, se expande más, ¿no? Sí, es correcto. Los procesos migratorios y mercantiles que conlleva esta ciudad pueden hacer la mezcla cultural que actualmente pues, los confunde de igual manera. Correcto. Y sí, y como yo hice una reflexión apenas en la página, tarde o temprano todas las culturas se van a acabar. O sea, Teotihuacán ya se nos fue, Xochitecal ya se fue, Cacaxtla. Algún día, y aunque a mucha gente nacionalista no le guste, este país que conocemos como México va a desaparecer. La cultura mexicana. Ya sea por un desastre natural, ya sea por una conquista militar, ya sea por... ¿Te imaginas que un día explote? No lo deseamos, no lo deseo. No, apenas fue lo de las cenizas. Pero imagínense que pase lo del box y desaparece. Generaría movimientos migratorios. Generó movimientos... Está generando el simple hecho de que la capital ya está sobrepoblada. Y lo que dice, ¿no? Dice, ahora cada quien conoce un chilango en cada estado, ¿no? Y es como... Es correcto. Muy curioso, ¿no? Pero bueno. Ya, por último, queremos agradecer aquí al equipo de Radio Aire MX que pues, siempre están aquí al pendiente con nosotros. Muchas gracias, Pato. Y un abrazo. Y pues nada, amigos, de igual manera, síganos acompañando, compártanos, únanse al grupo de Constantinopla. Nos cayó. De Constantinopla se nos cayó, es muy bueno, ya está creciendo solo, gracias a los moderadores, los quiero demasiado, están haciendo su chamba. Uno que otro se le va compartiendo posts que no deben de estar compartiendo. No compartan cosas de... No lo digas, güey. Bueno, cosas de nada. Eso se censura. Cosas de la Alemania de ese tiempo no se comparte. ¿Por qué? Porque automáticamente es baneable. Y eso sí se debe de cortar. Alto, si ves esto, corta. Eso también se corta, güey. Se le pone el pip. A final de cuentas, únanse, amigos, compártanos, síganos, acompáñenos. Y déjenos sus comentarios. Déjenos sus comentarios, buenos, malos, positivos, negativos. Nosotros aguantamos baracho. Sí, ojalá les guste nuestro contenido, les encante todo esto, que le venimos echando mucho amor, muchas ganas y ojalá vayamos creciendo todos. O sea, queremos meter un podcast de historia de México. De México, podemos meter a veces temas internacionales. Españoles. Y... Así porque uno dijo que eran antiguos. Tenemos tema para otros. Y también tenemos otros temas, ¿no? Pero bueno, amigos, gracias. Ojalá les haya gustado, compártanlo, les guste, googleenlo, investiguen más. Y pues nada, ojalá les haya gustado demasiado. Y ya, cuídense. Vámonos. Nos vemos.